Hola, mi gente, buenos días. Bueno, hoy, desde anoche estoy pensando en agregar una información que yo hasta ahora creo que he compartido con poca gente y la verdad es que no sé por qué, pero que tiene que ver con el día o todo el proceso anterior a mi ida a la Ciudad de México, que vale la pena que lo cuente, porque creo que en los tiempos que vivimos, para mí ha resultado fundamental en los casi 6 años que tengo viviendo en la ciudad de Miami, aquí en Estados Unidos, ha sido muy importante reforzar la imagen del mexicano y la imagen de México. Muy importante por todo este tenor desagradable en el que se inserta la imagen de México y la imagen del mexicano, que ha traído como consecuencia que exista incluso rompimientos, rupturas históricas, que habían sido, perdón, históricas, creando tensión entre nacionalidades y entre países, pensándonos, ¿verdad? Como gente violenta, pensándonos como gente que vivimos como salvajes, etcétera, en esta ignorancia. em, bueno, quiero usar el término en esta no iluminación, puesto que estos términos como ignorancia y demás también resultan actualmente bullying, ¿verdad? En esta no iluminación sobre la realidad de los países, pero también sobre la realidad del ser humano que vive en esos países. Tendemos a creer que lo que sucede en un país hace que las personas sean como eso que sucede en ese país, siempre y cuando, ¿verdad? Eso esté relacionado con algo que es dramático, con algo que es trágico, con algo que es violento. Am, no perdiendo de vista, ¿ok? Que existe una situación social, que existe una situación social económica, que existe un estado de la cuestión que vale la pena resaltar, pero que también vale la pena que rectifiquemos la imagen que está siendo generalizada sobre el modo de ser del mexicano o sobre el modo en el cual la cultura mexicana se expresa. Recordemos que la humanidad tiene problemas con la memoria histórica en general y creemos que eso que sucede en un país que es violento, que es desagradable, que tiene diferentes consecuencias y diferentes cosas que lo preceden para que ese tipo de cosas suceden, ha sido la historia de la humanidad. No es que en México solo exista o viva la gente violenta, no, la gente violenta vive en todas partes del mundo y los acontecimientos sociales violentos han existido desde que nosotros nos reconocemos en la tabla de la evolución, ¿verdad? Como Homo sapiens. En ese sentido, que estoy usando, por supuesto, también una generalidad. Quiero contar algo que a mí me sucedió a raíz de que en 1992, en octubre de 1992, específicamente el 14 de octubre de 1992, yo llegué a México. Previo a eso, am, yo tuve una situación muy desagradable con respecto a los trámites que yo tenía que realizar tanto en Cuba, como, o sea, tanto en relación, perdón, con los trámites que correspondían a los trámites cubanos como a los trámites mexicanos, ¿no? Tuve una situación desagradable de retraso con mis papeles, de pérdida de papeles, gente que quería dinero, ¿verdad? Que había como un tráfico de personas, que un tráfico de personas me refiero a la venta de visas y cosas de ese tipo, que en mi caso no era necesario, puesto que mi visa estaba en la embajada mexicana, estaba allí porque
porque habían cosas que me respaldaban y porque el padre de mi hijo había hecho todo lo posible porque eso sucediera, ¿no? Que a mí con 19 años, casi 20 años, se me ofertara una visa de turista para ir a conocer a su familia. Pero bueno, todo eso tuvo un retraso de casi 2 meses, ¿no? En el que a alguien ingenua en esos momentos, para mí era un proceso en el que estaba inserta, ¿no? Ingenua porque en general los cubanos, en general digo, y esto sí es una generalidad cierta, em, no tenemos la costumbre de viajar ni de tramitar papeles, y mucho menos en 1992, en los albores, ¿verdad? Del periodo especial, este periodo especial casi así se ha hecho llamar, como oía yo el otro día a la actriz María Isabel Díaz Lao, especial es algo extraordinario, extraordinario es algo que sale de lo común y por lo tanto especial es un adjetivo que no le venía bien a ese periodo porque era realmente catastrófico, un periodo catastrófico en la historia de Cuba con respecto a la situación que se estaba viviendo, porque en 1989 se cayó el muro de Berlín, ¿verdad? Nuestros amigos, ok, que nos mantenían del bloque del este, pues dejaron de mantenernos y por lo tanto, la isla que no es autosustentable, que no tiene manera de sustentar en ese entonces 10 o 11 millones de cubanos, pues fue perdiendo, ¿verdad?, las facultades de autoabastecerse y por lo tanto vivíamos en una barbarie donde no había gasolina, no había petróleo, no había alimentos, ¿sí? Teníamos que subsistir. Aunado a eso, en octubre de 1992, poco lo recuerdan, Estados Unidos refuerza el embargo, pues, y establece la famosa ley Torricelli. Más allá de eso, esta famosa ley, ¿no? Torricelli, que prohibía el comercio de empresas norteamericanas con Cuba, prohibía la visita a Cuba de ciudadanos americanos, pero también prohibía el envío de remesas a Cuba. Eso trajo otra situación, puesto que por lo menos en los primeros momentos en que eso se estableció, pues creó una dinámica dentro del país, políticamente hablando, que trajo como consecuencia también apretar ciertos factores a nivel nacional y esto condujo, y a mí me tocó vivirlo, condujo a que yo en medio de mis trámites, pues no había manera de que de que se pudiera llamar de Cuba hacia México. Es decir, se interrumpe el proceso de las transmisiones por razones internas, decisiones internas en el país de poder hacer llamadas de Cuba hacia el extranjero. Y a mí me agarra en ese proceso. Y en el momento en que yo pude, ¿sí? Solucionar el asunto de mi visa para viajar, pues como las cosas estaban terriblemente mal, incluso habían problemas con los horarios o las salidas de los vuelos hacia el extranjero, porque estábamos en esta dinámica de la ley y todo el mundo andaba un poco espantado, incluyendo las aerolíneas. Cuando a mí me dan la visa, que voy a comprar el pasaje de avión, el ticket de avión para México, me dicen que había para el otro día o dentro de un mes. Cosa extraordinaria, puesto que era como absurdo que no había tanta gente que viajara de Cuba para México para que tú tuvieras un pasaje hasta dentro de un mes. O sea, es decir, no era de que estuviera sobresaturado, sino había como temor, ¿no? Y yo también entré un poco en pánico diciendo, no sé qué es lo que está pasando, puede pasar alguna cosa, me voy mañana.
Pero justamente me agarra en ese proceso en el que no se podía avisar, no se podía llamar. Pero justamente al otro día, el padre de mi hijo, pues iba a hacer una llamada para saber cómo iba el curso, ¿no? De los trámites, cómo iba el curso de toda la papelería por todo lo que había sucedido, que en algún momento quizás lo contaré, pero es un tema un poco delicado, ¿verdad? Por todo lo que incluye dentro de esta historia con respecto a esto que llamaba yo de los negocios sucios, ¿no? Con respecto a estas cosas donde yo no estaba involucrada, vuelvo y repito, porque yo lo estaba haciendo todo de manera legal y además mi visa estaba allí. Pero bueno, hubo su traquimaña con esto. Y lo que yo decidí sin previo conocimiento del tamaño exagerado, tremendo, complejo de la Ciudad de México, viviendo en La Habana, donde posiblemente con un carro, si vas en un auto, pues puedes llegar a lo sumo en 20 o media hora al otro punto de la ciudad. Y no es que La Habana sea pequeña, pero tampoco es ni remotamente la Ciudad de México, en lo absoluto, por supuesto. Entonces, como en este desfase, en esta ingenuidad geográfica, lo acepto, yo le comunico a mi madre que tenía que estar al lado del teléfono para avisarle que yo iba en camino, ¿no? Porque no había manera de avisar por la situación que ya les he planteado anteriormente. Y ahí creo que es donde se pone sabroso esto y reivindicando ciertas cosas que quiero, por lo menos desde ese momento, la impresión preciosa que yo me llevé de México más allá, pues, de lo que yo ya previamente conocí a través del padre de mi hijo y su familia. am, yo tomo mi avión para México, em, ni siquiera tenía yo el asiento de ventanilla, a mí me daba como igual. Y cuando llego era mexicana de aviación entonces, la ya no existente mexicana de aviación, que llego yo a sentarme, había un matrimonio muy elegante, sentados en esto eran 3 asientos, ¿sí? Yo me iba a sentar en la orilla, me parece, o en el medio, no me acuerdo, solo sé que no era ventanilla. Y esta mujer, de nombre Carmen, estoy hablando, señores, de hace 32 años, de nombre Carmen. am, Se me queda viendo y me dice, ¿qué edad tienes? Y yo le digo, voy a cumplir 20 años. ¿Y a dónde vas? Le digo, a la Ciudad de México. ¿Y por qué vas a la Ciudad de México? Y le cuento a que voy a la Ciudad de México. Y me dice, ¿y conoces a ese hombre? Le digo, sí. ¿Y conoces a su familia? Solo por teléfono. ¿Y sabes dónde vive? Le digo, aquí, le enseño la dirección. ¿Y sabes si es bueno? Y le digo, sí, es bueno. ¿Y cómo lo sabes? Y yo me quedé pensando, como esa mujer me dice esas cosas y me dice, nunca has viajado, ¿verdad? Te veo pálida, no estás bien. Entonces ella le dice al marido que se levante, que me van a dar la ventanilla, para que yo vaya viendo, porque es la primera vez que yo viajaba. Me cedió su asiento de la ventanilla. Y durante el camino me agarró la mano, rezó conmigo. Y entonces yo le pregunté a qué había ido a Cuba y me dice, "Am, fuimos a darle em, objetos, material de escuela a los niños". Le dije, ¿y le permitieron hacer eso? Dice, lo hacemos a través de una organización religiosa. Ok, qué bien. Y en eso se quita un collar que tenía de coral rojo mexicano y me dice, ponte esto, este va a ser mi primer regalo para ti. Durante todo el camino conversó conmigo, me dio consejos, acarició mi mano
Y a la hora que llegamos al aeropuerto Benito Juárez de la Ciudad de México, tomó mi mano y me dice, no te muevas de mi lado, quédate a mi lado todo el tiempo. Yo le dije, está bien, yo te voy a ayudar, porque tú no puedes llegar a esta ciudad sin que nadie sepas que has llegado, ¿ok? Ok. Y yo estuve junto a ella, pasé por migración, pasé todo lo que tenía que pasar, salimos, yo estaba totalmente desorientada, era la primera vez que salía de Cuba, aquella inmensidad, aquel ruido, aquella musicalidad, aquel estruendo de publicidad, de palabras, de imágenes, es una sensación que todavía está en mi piel y en mi mente y que he repetido, ¿no? Y que me doy cuenta que fue lo que pasó, un impacto tremendo. Y ella, hizo algunas llamadas, era una persona más o menos de cierta capacidad económica, me di cuenta en el momento en el que nos subimos a un carro que tenía una persona que manejaba, ella llamó a ciertos lugares para ver si podía dar con el abuelo de mi hijo, para ver si podía dar digamos, con el padre de mi hijo, logra hablar. En aquel entonces había teléfono en el auto, 1992, se imaginarán el impacto. Y estoy contando algo que pasó en realidad. Para mí era un impacto y dije, ¿dónde estoy? ¿Qué es esto? Y ella logra localizar al abuelo de mi hijo. El abuelo de mi hijo logra establecer contacto con su hijo, con el padre de mi hijo. He dicho muchas veces hijo, pero para que lo entiendan. Y, en fin, llegamos a casa de esta mujer donde ella me acostó, donde alguien me dio un refresco y alguien se comunica, un amigo del padre de mi hijo, y dice que venga para la casa, aquí la van a venir a recoger, ¿no? Que está más cerca de donde ellos viven y qué sé yo. Y entonces ella pidió un taxi de sitio, era la primera vez que yo escuchaba eso, un taxi de sitio, y ella me dice, cada vez que vayas a pedir un taxi, pasa a pedir un taxi de sitio, yo me subo a este taxi de sitio, pero antes de eso me da un cuadro repujado, ¿sí? En la técnica del repujado de la Virgen de Guadalupe. Y me dice, guarda esto, tenlo donde tú quieras para que te proteja toda la vida. Y bueno, yo aún conservo este cuadro repujado de la Virgen de Guadalupe, lo tiene mi madre, pero conmigo viene ese collar de coral rojo que ella puso en mi cuello. Ojalá algún día ella pueda escuchar eso. Yo la volví a ver 2 veces más, a la señora Carmen y su esposo Agustín. Cuando nació mi hijo, yo la llamé y le dije que tenía un niño. Ella me recogió en Tlatelolco y me llevó a Chapultepec con mi bebé al zoológico, tomamos algo, después me regresó otra vez a mi casa. Después, cuando llegó mi madre, aproximadamente a los 8 o 9 años de yo vivir en México, yo soy hija única, es la razón por la que me llevo a mi madre conmigo, a que esté junto a mí. En unas vacaciones yo le llamé, busqué la manera de comunicarme con ella para que conociera a mi madre y mi madre le agradeciera personalmente el haberme ayudado, porque de otra manera yo me hubiera quedado en el aeropuerto sola, a merced de no sé qué, porque no sabía nada, posiblemente no me hubiera pasado nada,
Posiblemente me hubiera acercado un policía, no lo sé, porque me hubieran recogido allí. El padre de mi hijo llegó a ir al aeropuerto, por supuesto, porque mi madre se lo comunicó, pero todo ese proceso de protección que me dio la señora Carmen y su esposo Agustín, de llevarme hasta su casa, de lograr localizar a la gente, ¿no? A la familia del padre de mi hijo, el lograr hablar con todo el mundo, pagar ese taxi de sitio, el darme estos detalles de protección, después irme a buscar cuando nació mi hijo para conocerlo, eso, el después recibirme en su casa nuevamente y yo volver a recordar ese sitio donde yo había estado por apenas unas horas, donde fui atendida con tanto amor, de poderle conocer, que conociera a mi madre, de que mi madre le agradeciera nuevamente a los años todo lo que había hecho por mí. Y desgraciadamente, eh, yo perdí la pista porque aparece en la escena en los teléfonos celulares, las agendas se van perdiendo donde apuntas los teléfonos, no sabes dónde quedan. Me fui a vivir a Morelia, ella pues es de la Ciudad de México. eh, Y con el tiempo, ¿no? Con el tiempo, las cosas se van diluyendo. Pero donde quiera que estén y como quiera que sea, eh, ella tenía dos hijos, uno de sus hijos se había hecho, creo que se había ordenado para sacerdote, si mal no recuerdo. Y esta religiosidad practicada, no solamente a nivel teórico, sino practicada desde el corazón, esta bondad del mexicano, esta generosidad, esta cosa que nace de una manera espontánea por dar amor, eh, es algo que a mí me ha marcado profundamente y que me ha consolidado, quiero decirlo, independientemente del amor con el que me haya criado mi madre, con los valores que me haya criado mi madre, a mí me ha consolidado como ser humano y es algo que practico todos los días de mi vida. Y eso se lo agradezco a México desde el primer momento que me subí a Mexicana de Aviación. Esto es lo que le tenías que compartir el día de hoy. Muchas gracias, México.